Tremenda situación la que se vive en el norte del país, ¿ah? Tremenda situación, cómo llegan a Chile, pero sobre todo también lo que está viviendo la gente en su cotidianidad, en el día a día en el norte del país. Lo que pasa en Iquique y ahora lo que pasa en Arica. Esa es la situación que la verdad la gente ha salido a protestar a las calles. ¿Ah? Ya no aguanta más la gente, las personas no aguantan más y han decidido salir a la calle a protestar, se sienten invisibilizados, además sienten que están todos los ojos puestos en Iquique, pero también en Arica la situación es muy compleja. Estamos con el alcalde Gerardo Espíndola de Arica para conversar del tema. Alcalde, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Hola, muy bien, gracias, un abrazo, gracias por este contacto. Bueno, la gente salió a la calle, está aburrida, Gerardo. ¿Sienten que hay un abandono también del gobierno central a Arica? Sí, mira, bueno, esta una de muchas protestas. Si uno recuerda, hace un año atrás hubo una protesta bastante masiva en el norte del país. Arica no fue la excepción y fue justamente en enero, febrero, en los dos periodos que se generaron las protestas más grandes, producto de este descontrol migratorio, pero no solamente es el descontrol migratorio, porque el descontrol migratorio dejó en evidencia algo que es súper delicado, que las fronteras de Chile son totalmente permeables, que las fronteras de Chile puede entrar y salir cualquier persona. ¿Y quién se enteró de esto? Las mafias, el crimen internacional. Entonces hoy día no solamente tenemos un descontrol migratorio, sino que tenemos un ingreso a nuestro país de carteles, del crimen organizado, que no solamente está afectando a ciudades como Arica, que el año pasado lamentablemente tuvimos un récord de homicidios, sino que además ya se está permeando hacia todo el país con estos criminales que se mueven producto de un abandono. Y no hablo solamente de los gobiernos, sino que hablo del Estado en su conjunto. Son tres poderes que tienen que hacerse cargo de la situación que está viviendo hoy día nuestro continente, que está viviendo, por supuesto, y que está afectando, por supuesto, a nuestro país, pero sobre todo a territorios fronterizos como es Arica. Alcalde, ¿cómo ha cambiado la vida de los ariqueños? Porque eso nos llama mucho la atención, ¿no? Claro, uno habla del fenómeno, uno habla de lo que ocurre en términos generales, de cifras, pero en el día a día, porque eso es lo que más nos impactaba de la nota que veíamos, ¿no? La gente cómo contaba sus historias. Sí, mira, a ver, Arica era una de las ciudades más tranquilas de Chile. Si tú basta con que miremos las encuestas, miremos los estudios, miremos los índices de homicidios, Arica era una ciudad que tenía ciertos crímenes que eran muy comunes en este sector del norte, como por ejemplo el robo de vehículos que se lo llevaban hacia Bolivia, el contrabando de cigarros, de cosas así que tú puedes ver en un territorio fronterizo. Pero hoy día ya no estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando que no sé, camino al vertedero municipal te encuentras de un día para otro un vehículo incendiado con 2 cuerpos adentro y con heridas de bala ambos vehículos. Entonces, ambas personas. Entonces, chanfle, eso no pasa en una ciudad tranquila como Arica, que muchas veces estaba estigmatizada por las drogas, con mucho estigma totalmente basado en la ignorancia. Pero hoy día nos estamos encontrando con situaciones que son complejas y por supuesto que lo que empieza a pasar en el corazón de una ciudad, en el corazón de una población, de los vecinos y las vecinas, es que el miedo se comienza a instalar. Y cuando se instala el miedo, eso es sumamente complicado. Cuando se instala el miedo, eso es sumamente riesgoso. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que las personas dejan de salir de su casa, los espacios públicos que nos pertenecen a nosotros, se los empiezan a tomar los delincuentes, se los empiezan a tomar los patos malos. Si eso le sumas además que tuvimos una pandemia que nos obligó a encerrarnos, dimos el espacio, dimos todas las condiciones, eso como la tormenta perfecta, ¿no? Pandemia, crisis migratoria, fronteras que quedaron totalmente al descubierto, que son permeables, que el Estado de Chile nunca ha tenido una vocación de querer cuidarlas, y eso hizo que el crimen organizado llegara a nuestra ciudad y que, por supuesto, hoy día las personas estén mucho más preocupadas, que estemos con un dolor de guata permanente frente a situaciones como las que estamos viviendo hoy día. Claro, pero ahí veíamos el relato de gente que ha sido asaltada, por ejemplo, en una plaza, en un paseo. El otro día escuchaba el relato en la radio de una persona que me decía: nunca pensé que en Arica me iban a cogotear, digamos. No, que iban a venir unos tipos, me iban a quitar mi teléfono, me iban a quitar mi plata.
Y hablaba de 2 tipos de extranjeros también, al igual que aquí en este reportaje. Entonces, también ha ido cambiando, alcalde, usted dice, bueno, las formas de crímenes, todo, que son más violentos, todo, pero también crímenes pequeños que sufren los vecinos, ¿no es cierto?, que nunca pensaron que en la esquina de su casa lo iban a cogotear o asaltar. Bueno, yo vivo en una población de Arica, una población común y corriente, la población Juan Noé, y en los últimos años es una de las poblaciones donde se han generado la mayor cantidad de homicidios. Y a plena luz del día, a las 5 de la tarde. Y claro, a eso va sumando también los asaltos, va sumando los robos y esta situación de inseguridad permanente que vemos en nuestro territorio. Nosotros, en general, lo que siempre le pedimos a la gente acá es que estos criminales tienen si le miramos algo positivo que tienen, es que se organizan, y por algo se llama crimen organizado. ¿Qué es lo que nos falta también al Estado? En general, primero al Estado, es que el Estado se organice y que el Estado tenga la capacidad de responder rápido. Hoy día lo que vemos es que muchas veces en el Congreso hay una suerte de un gallito, y eso ha pasado en general, no solamente contra este gobierno, sino que contra los gobiernos en general, esta suerte de gallito entre el gobierno y el Congreso, o entre el Congreso y el gobierno. Pero hoy día en materia de seguridad, y eso para mí me parece totalmente impresentable, acá se tiene que organizar el Estado, responder con urgencia a las demandas de quienes vivimos en Arica, de quienes estamos haciendo soberanía en nuestro territorio, y hoy día estamos sufriendo las consecuencias del crimen organizado. Y usted ve en las Fuerzas Armadas una solución, ¿no? En el Ejército una solución que al parecer el Congreso no la da. Así es. Bueno, se aprobó finalmente esto de la infraestructura crítica, pero a mí me parecía realmente absurdo cuando en la comisión, primero el Senado la aprobó de manera transversal, mayoritariamente, hubo solamente un voto en contra, pero después pasa a la Cámara de Diputados y en comisión tenemos un grupo de parlamentarios que dicen, no, quitémosle estas atribuciones al ejército, que no se haga cargo de la frontera, cuando lo que nosotros hemos estado pidiendo, pero hace años, es que se ocupen todas las herramientas que el Estado tiene para proteger estas fronteras que son totalmente vulnerables. Y lo que hemos visto hoy día en este reportaje que ustedes estaban dando es que todo esto es una mafia, hizo un negocio, el tráfico de personas, y de ahí llegan toda una serie de otros elementos negativos. Y cuando vemos que le quieren quitar al ejército estas atribuciones, yo realmente no lo entiendo, y tampoco comparto las declaraciones del comandante en jefe cuando dice que se va a desvirtuar el rol del ejército. Chile este año cumple, si no me equivoco, 140 años desde que se acabó la Guerra del Pacífico. De ahí en adelante Chile no ha tenido más guerras. Yo me pregunto, ¿cuál entonces es hoy día el enemigo al cual tenemos que, o por el cual tenemos que defender nuestro territorio? El enemigo no solamente tienen que ser otras naciones que sean vecinas o de otros lugares del mundo, sino que también tienen que ser estas mafias internacionales que están ingresando a nuestro país, que pueden generar conflictos graves, no solamente en materia de delincuencia, puede que nos encontremos más adelante incluso hasta con guerrillas por no haber sido capaz de prever esta situación. Entonces yo espero que acá esto sea una oportunidad para fortalecer el trabajo del ejército, que no solamente en su plan de disuadir, no solamente en sus respuestas, que trabajamos permanentemente con ellos cuando hay algún tipo de emergencia o acciones comunitarias, sino que hoy día proteger a nuestro territorio, primero, de este descontrol migratorio, pero segundo, de los crímenes transfronterizos que nos afectan con estas mafias que se mueven de un lugar a otro, y donde tenemos unos actores que pueden ser claves, que es el ejército, que hay que formarlo, por supuesto, que hay que darle instrucciones, por supuesto. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, cuando escucho al senador Osandón con preocupación que dice, bueno, si le vamos a entregar esto al ejército, no esperemos que después el ejército termine en Punta Peuco. O sea, en Punta Peuco están asesinos, en Punta Peuco lo que tenemos son psicópatas que en un momento se hicieron, no sé, una cantidad de crímenes contra ciudadanos chilenos. Acá lo que estamos hablando, yo por lo menos tengo más esperanza en el ejército. Yo tengo fe en el ejército, que el ejército se modernizó, que el ejército tiene una vocación de servir, no lo que ocurrió durante la dictadura, sino que hoy día tenemos otro ejército, y a ese ejército en el cual yo tengo mucha fe, tengo mucha esperanza, es que si se hace un buen trabajo, se hace una buena coordinación, van a poder ayudar a poder tener un control de la frontera. Por lo menos tengo más esperanza que algunos parlamentarios que no ven tanta esperanza en el ejército resguardando nuestro territorio. Sí, recordemos que finalmente esto entró por comisión mixta, y en esta comisión mixta finalmente pasa a sala, la sala lo aprueba. ¿Con qué acuerdo? El acuerdo final es que el gobierno, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo,
y las dos cámaras van a ponerse de acuerdo en unas mesas de trabajo para poder llegar, ¿no es cierto?, a generar un documento donde estén establecidos, ¿no es cierto?, el uso de la fuerza, donde estén establecidos los límites de la Fuerza Armada, las penalidades, cómo trabajar con niños para la tranquilidad también de la Fuerza Armada, un poco lo que decía su comandante en jefe, y los sectores que votaron en contra al principio, ¿no?, para llegar a un acuerdo. Pero tengo entendido que, lo que me explicaba el otro día, entrevisté al presidente de la Cámara, que va a ser de forma inmediata que las Fuerzas Armadas van a poder tomar, ¿no es cierto?, curso a resguardar la infraestructura crítica que la define el presidente, alcalde. Así es, bueno, eso fue un compromiso de la ministra del Interior en su visita a Arica de esta ley de infraestructura crítica, donde se suma a las fronteras, a este espacio, que a nosotros nos parece bien. Muchas veces se pedía estado de excepción para todo el norte. A mí me parece un despropósito que fuera el norte completo o una ciudad completa. Nosotros en Arica tenemos casos que pueden ser muy puntuales, donde yo sí estoy de acuerdo que haya un estado de excepción, de emergencia, como el sector de Cerro Chuño, donde se encontraron a estas bandas criminales de los gallegos y de Tendaragua, o el límite fronterizo, como fue al final del gobierno pasado, a raíz de las mismas protestas que hubo, se declaró estado de excepción solamente el límite fronterizo. Dio resultado en Arica, dio muy buen resultado. Sin embargo, en Colchane el resultado fue nulo. Colchane, para que la gente se ubique, queda bastante lejos de Arica, queda al sur, son varias horas al sur de Arica, pero ahí no, el estado de excepción no resultó absolutamente nada. Entonces, claro, también puede ser con la infraestructura crítica que funcione acá en Arica, puede ser que en el caso de la frontera con Colchane no sé muy bien cómo se puede abordar eso, y por una razón súper sencilla, es porque Arica limita con Perú y Colchane limita con Bolivia. Chile tiene relaciones diplomáticas con Perú, Chile no mantiene relaciones diplomáticas con Bolivia. Entonces, por eso que acá no es solamente abordar esta materia de la situación migratoria o el descontrol migratorio, y además la llegada del crimen internacional y la protección de las fronteras, no basta con mirarla solamente desde una perspectiva, sino que tenemos que sumar muchos actores, desde la Cancillería, desde los tres poderes del Estado, desde el Ministerio del Interior, y sumar mucho más actores. Había un compromiso además de la ministra del Interior de hacer un plan que se llama Nuestro Norte, donde iban a sumarse una serie de subsecretarías que hoy día se iban a reunir en Iquique. Lamentablemente se suspendió. Yo estoy a la espera y espero además que el Ministerio del Interior responda rápido, porque se iba a abordar desde la salud pública, desde bienes nacionales, desde vivienda, desde una serie de actores que están impactando en nuestro territorio, donde tenemos que, y a mí me parece bien, porque en el fondo responde a lo que te decía inicialmente, un Estado que se organiza, no un Estado que trabaja en silos, que trabaja en islas y que se encuentra de vez en cuando. El crimen organizado está organizado, el Estado lamentablemente no está organizado, no se conversa muchas veces entre los tres poderes del Estado y tampoco se conversa entre las diferentes instituciones de gobierno para responder a una situación de criminalidad que cambió no en los últimos 10 años, que cambió en los últimos 3 años, donde hemos encontrado esta situación y donde avanza más rápido de cómo debiera avanzar el Estado. Alcalde, por ejemplo, el viernes veíamos un caso, ¿no es cierto?, que era un bus que llegaba a Estación Central con muchos migrantes ilegales. Pero fuimos descubriendo que también hay situaciones que son bien básicas que en Chile no se regulan. Por ejemplo, la venta del pasaje no le exige, ¿no es cierto?, a un ciudadano que tenga el timbre de entrar al país. Entonces, uno no entiende, esto es negligencia, somos dejados los chilenos, somos pavos, no se le toma el peso, no colabora la empresa privada porque hace negocio con esto. Pero ¿cómo, con lo que estamos viviendo, con la situación que se vive, con la entrada de ciudadanos ilegales de otros países a Chile, cómo cuando un bus traslada desde Iquique, por ejemplo, a Santiago, no le pide el timbre de entrar para vender el boleto? Entonces nos encontramos con que la gente ilegal viaja en un bus legal, porque se le vende un boleto y finalmente llega a Estación Central y ahí después nos encuentra que no tiene ningún pasaporte, que no tiene ningún pase por Chile, que está completamente ilegal la persona, pero ya está acá en el centro de Santiago, digamos. Bueno, lo que tú dices, concuerdo absolutamente contigo. De hecho, antes, cuando uno salía de Arica por tierra, te pedían en un sector que se llama Cuya tu documentación para poder salir de Arica, que es como el territorio fronterizo. La frontera es Arica, no solamente el límite.
Y hoy día, al parecer, eso no está ocurriendo, porque si eso pasara, no podría pasar cualquier persona. En los buses estarían condicionados, por lo menos desde Arica hacia el sur. Pero ¿qué pasa en el resto del país? O qué está pasando también hoy día en Arica, es lo que tú dices. Cualquier persona se puede mover sin ningún tipo de documentación clara. Y a mí me pasa que en el fondo es lo que te decía hace un rato. Tenemos un Estado que no avanza al ritmo que se requiere avanzar en situaciones como esta. Que a ratos nos quedamos discutiendo en que en la coyuntura tan pequeña. Yo puedo entender, y yo fui súper crítico a el tema de los indultos del gobierno, pero no puedo entender que un sector se salga de una mesa de seguridad cuando tenemos algo tan sensible como lo que está pasando hoy día. Yo lo que requiero acá es que tengamos un poder ejecutivo mucho más ágil, mucho más ejecutivo, tomando el mismo término, para abordar todas estas dimensiones que estamos viendo. Tengamos también un parlamento mucho más ágil y que por lo menos esté en sintonía con lo que pasa en el territorio. Si, a mí, yo soy bien crítico del parlamento, sobre todo cuando llegan disfrazados, sobre todo cuando llegan con olor a alcohol, sobre todo cuando tienen este nivel de impunidad de cosas que pasan ahí que no logro entender por qué ocurren y no les pasa absolutamente nada, mientras que quienes estamos en el territorio estamos sufriendo, quienes se levantan en la mañana temprano para ir a trabajar, que las señoras que están en la feria o el comerciante que sale tarde y que lo asaltan. Acá lo que necesitamos es un Estado que esté completamente unido para enfrentar este tipo de situaciones. Y es más, yo estaba mirando el reportaje, estos buses que llegan a Santiago, uno podría seguir haciendo la ruta muchas veces de esos buses, y esos buses podríamos seguir yendo a las partes agrícolas, a las industrias agrícolas del nivel central. Y lo más seguro es que nos vamos a encontrar con trata de personas en ese sector. Nos vamos a encontrar con miremos para atrás cuántos casos de el tráfico de personas, el traslado de las personas, ¿cierto? La trata es la explotación laboral o sexual de estas personas, que antes se llamaba trata de blancas, hoy día es trata de personas. Nos vamos a encontrar lo más seguro en algunas industrias, generalmente en la industria agrícola, donde se genera todo este camino. Ustedes decían recién el negocio de la migración. Efectivamente hay un negocio, y muchas veces este negocio también tiene un destino, y ese destino son industrias de cualquier tipo, muchas veces las industrias agrícolas, a veces también la construcción, la industria sexual, que son las que hacen toda esta mafia y que hacen que se muevan y se desplazan todas estas personas, y que finalmente las consecuencias las terminamos pagando nosotros. Entonces acá estamos hablando de un negocio muy lucrativo, que es el tráfico de personas, que es la trata de personas, y por tanto lo que se requiere acá es abordarlo de la manera más integral, desde su origen, a través de la misma diplomacia, a través de la Policía Internacional, a través de la coordinación entre los países de América Latina, en este corredor. Alcalde, pero mire, ahí tenemos un tema. Sabemos, es conocido que la mano de obra boliviana le sirve a muchas empresas y a la industria, ¿no es cierto?, de la fruta, sobre todo en esta época, porque no tiene mano de obra chilena. O los chilenos quieren trabajar por la plata que les quieren pagar. Entonces vienen todos estos ciudadanos bolivianos, en su gran mayoría, ¿no es cierto?, ilegal, con un tiempo de entrada y de salida. No vienen a delinquir. No son patos malos, podríamos decir. Vienen a trabajar a esa zona. Entonces uno no entiende cómo la autoridad no se pone de acuerdo para regular esa industria. ¿Cómo no hay una conversación? Porque al parecer el otro día tenía yo un antecedente que andaba por el Parlamento andino, el senador Osandón, en una entrevista con el vicecanciller boliviano, con Manani, creo, y hablaban precisamente de esto, que lo que no querían los bolivianos era pagar la visa de trabajo, ¿no? Tampoco en Chile se quería pagarle, la empresa querían pagarle esa visa a los trabajadores. Entonces hay un problema con esa visa, porque esa es la que se necesita para que todo entre en orden y empiece la legalidad a funcionar. Primero, para que ellos salgan con papeles, para que ingresen a Chile, tomen un buen bus, lleguen a trabajar, para que acá les hagan un contrato de trabajo, para que le den buenas condiciones y todo sea una industria legal. Entonces, han pasado tantos años, han pasado tantos migrantes, hemos tenido accidentes en la carretera donde se han muerto 10, 8 personas bolivianas que no sabemos ni cómo se llaman, ni dónde estaban trabajando. ¿Cómo la autoridad no se va a dar cuenta de esto? ¿Cómo la autoridad no va a fijar una regulación? ¿Cómo la autoridad no se va a poner de acuerdo tantos años para regular este mercado informal de mano de obra? Entonces uno, disculpe que sea desconfiado, pero dice, ¿quieren regular realmente? ¿Hay algunos intereses aquí por medio que no se quiera regular esto realmente?
¿Qué pasa con los parlamentarios de la sexta, séptima, octava región? ¿Por qué no hinchan para regular esto? ¿Qué pasa con la gente en Bolivia? ¿Por qué no se quiere regular? O sea, de verdad que aquí hay algo que pasa que va más allá de la negligencia o de la estupidez humana. Aquí de verdad uno tiende a pensar de que esto nunca se ha querido regular de verdad, porque tampoco es tan difícil hacerlo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, y en Arica multiplica esto por 20, porque Arica es un territorio agrícola. O sea, nosotros somos un territorio que vive mucho de la agricultura. Gran parte de la mano de obra que hay acá era peruana. Antes de la pandemia, cuando cierran la frontera, cambian como las dinámicas, y tenemos más población boliviana también nosotros hoy día. Yo te puedo dar un dato bien interesante. No tengo el del año pasado, pero tengo el del año 2021. El 41% de las mujeres gestantes, el 41% de los embarazos en Arica eran personas extranjeras. 41%, casi la mitad de los embarazos en Arica extranjeros. Y uno puede decir, ¿son solamente personas venezolanas? No, la mayoría son personas bolivianas que están trabajando acá en la industria agrícola, y es algo que hemos pedido pero años, o sea, son décadas en Arica que se está pidiendo que se regularice este tipo de situaciones de mano de obra. Nosotros, además, las personas que vienen a trabajar acá vienen sin ningún tipo pasan en la irregularidad completa. Sin embargo, nosotros como municipalidad tenemos una misión en materia de salud y tenemos que atender a todas estas personas. ¿Por qué? Porque la población tiene que estar sana. Mira, saquemos todo tipo de derechos. Pensemos solamente en los deberes que tenemos como Estado. Nosotros tenemos que tener a la población sana, porque además somos una barrera sanitaria para el resto del país. Hay que aplicar todas las vacunas a las personas que están acá, las vacunas que van a impedir que aparezcan enfermedades que ya están erradicadas. Sarampión, la polio, ciertas enfermedades que por años nos azotaron a nuestro país y se erradicaron. Nosotros ponemos la vacuna, atendemos, pero como están de manera irregular, el Estado de Chile no reconoce la atención que hace la municipalidad y dejamos de recibir más de 1.200 millones de pesos todos los años. O sea, con recursos de una municipalidad como Arica, que es una municipalidad bastante pobre, tenemos que atender un problema de Estado por la falta de voluntad, como tú bien dices. ¿Por qué hay una falta de voluntad? Porque quizás me va a poner también súper mal pensado como lo dices tú. Porque quizás acá es más económico mantener este negocio de la irregularidad o de los contratos ilegales, porque no pagas previsión, porque no pagas una serie de cosas, y para una industria que tiene mucha plata es mejor no avanzar en eso. Yo preferiría que, frente a este tipo de situaciones como la que estamos hablando ahora, ¿cierto?, de este tráfico de personas y esta trata de personas para la explotación agrícola, para la explotación que sea en realidad laboral, se requiere no solo mano dura hacia quienes están haciendo esto, sino que se requiere una legislación que actúe con la urgencia que debiera tener esta situación que vivimos en Arica, pero que en la zona central también se pone aún más peligrosa por los grandes tramos que se tiene que viajar. ¿Qué espera usted de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que espera usted en la práctica? Porque en la conversación, en el papel, bueno, todo aguanta, pero en la práctica, ¿cuál podría ser el aporte de las Fuerzas Armadas del Ejército en la frontera? Puntos establecidos, vigilancia sobre sectores, que se pongan no solamente hitos como de vigilancia, sino que también de permanencia en algunos lugares. ¿Cómo lo ve usted? Mira, un dato adicional con respecto a esto. Hay un actor dentro de las Fuerzas Armadas que sí vigila también parte de la frontera, que es la Armada. Arica es la única comuna urbana de Chile que tiene un límite fronterizo marítimo. Y ellos están permanentemente resguardando también el mar, porque el mar también es una zona de ingreso de personas, ¿cierto?, de otros países, especialmente en temas pesqueros. Entonces ellos están ahí permanentemente en una acción de vigilar, y cuando sorprenden también barcos que ingresan con droga, o cuando sorprenden barcos que ingresan a territorio chileno a pescar, ellos tienen un protocolo, actúan, los retienen, se lo pasan después a la Policía de Investigaciones, pero hay un protocolo que por lo menos en el mar funciona. Vámonos a la tierra, donde nosotros necesitamos que el ejército esté a cargo de eso. Un rol, primero que yo espero es que tengan un rol más disuasivo, porque tú ves las fronteras que están libres, o sea, el terreno es una expresión planicie donde perfectamente tú puedes pasar. Hay zonas que son zonas de riesgo porque aún no se han sacado las minas antipersonales, pero ya la gente conoce los sectores por donde puede pasar, llegan e ingresan. Y no solamente las personas que ingresan, sino que por otro lado tienen los vehículos, puede ser chileno o puede ser extranjero, que están esperando a que la gente ingrese y los traen para acá. Es todo un comercio que se da en las fronteras. Estas últimas semanas ha estado más Carabineros evitando que estos vehículos esperen a que el migrante ingrese para poder traerlo hasta acá. Nosotros podríamos tener hoy día un ejército que se esté moviendo permanentemente
en vehículos permanentemente por radios y sectores, que sean los puntos más calientes de la frontera. La frontera es muy grande para que estén en cada uno de los puntos, pero sabemos los sectores donde hay más tránsito de personas. Ahí podríamos tener un ejército que se esté moviendo y cumpla un primer rol, que sea disuadir. Segundo, evitar que chilenos o extranjeros que ya están en Chile vayan con sus vehículos hasta la frontera a buscar a estas personas y los traigan para acá como parte de esta cadena del negocio de la migración. Segunda situación. Tercero, es que puedan estar en estos espacios, en estos controles. Hay un compromiso que también asumió la ministra de establecer cámaras nocturnas también, sobre todo, en diferentes partes de la frontera, pero que son cámaras móviles, porque efectivamente tú colocas una cámara en un lugar, a la semana van a identificar que hay una cámara por ahí, el flujo se va a trasladar hacia otro lado. Si la cámara se queda quieta, ya perdió todo su sentido. Entonces, que sean cámaras móviles que puedan estar ahí también a cargo del ejército, de su desplazamiento, en su quehacer. Pero es lo que yo espero, así como en lo práctico. Una acción totalmente que permita disuadir. Otra, que ojalá podamos avanzar también en un mediano plazo, no en esto tan rápido, sino en el mediano plazo, de tener policías especializadas de frontera, que tengan más atribuciones en la frontera, que tengan más formación en la frontera y que no pase lo que pasa hoy día, que es algo totalmente absurdo, que tenemos la frontera a cargo de una comisaría, que es la comisaría Chacayuta. Esa comisaría, el mayor que está a cargo de la comisaría no solamente está a cargo de la frontera, está a cargo de los valles, de todos los valles de la ciudad, los valles que están al sur de Arica, de la comuna de Camarones, que limita con la región de Tarapacá, que está lejos de la frontera, y además de algunas zonas urbanas de nuestra ciudad. Entonces, como un absurdo, ¿cómo vas a tener una comisaría que está a cargo de la seguridad de la ciudad, además a cargo de la ciudad de la seguridad de la frontera? O sea, que hay un problema estructural del Estado de no querer hacerse cargo de los territorios fronterizos, primero del resguardo de los límites fronterizos, y segundo, de entender territorios como Arica como la frontera. La frontera no es solamente una línea que divide dos países, las fronteras son territorios mucho más grandes. Nosotros tenemos particularidades distintas al resto del país, por tanto necesitamos una atención distinta y especial al resto del país. Sobre el límite fronterizo, espero que el ejército tenga la primera acción, que sea una acción de apoyo en cosas como las que te decía recién. Alcalde, perdón, ¿usted me quiere decir que los carabineros encargados de la seguridad de Arica son los mismos encargados de la frontera? Así es, la comisaría de Chacayuta es la comisaría que está a cargo de zonas importantes de Arica. Arica tiene varias comisarías, ¿cierto? Pero hay una comisaría, que es la comisaría Chacayuta, que además de estar a cargo de la frontera, está a cargo del Valle de Azapa, el Valle de Yuta. Ahí estamos hablando más o menos de unas 30.000 personas, de la comuna de Camarones, que es otra comuna que está de un sector que se llama Villa Frontera, que es una zona urbana. Es un absurdo lo que le estoy diciendo en este rato, pero así es la situación. Pero logramos algo el año pasado, un compromiso del gobierno saliente de Piñera y un compromiso de este gobierno de seguir, y que contaran de una manera distinta a los carabineros, porque además vivíamos una situación injusta, porque cuando tú preguntabas cuántos son los carabineros que están a cargo de la región de Arica, te contaban a todos los carabineros, a todos, incluso a los que están a cargo de la frontera. Entonces, eso es absurdo, porque la frontera no es la frontera de Arica, es la frontera del Estado de Chile, y por tanto se requiere una política de Estado. Es como si tú le dijeras a la alcaldesa de Santiago, todos son sus carabineros contando a los que están adentro de la moneda. Es un absurdo, porque los que están adentro de la moneda no tienen un rol de resguardar a la comunidad, tienen un rol de resguardar al presidente y al gobierno. Acá es lo mismo. Y lo que logramos es que se contara de manera distinta, y al contar de manera distinta, dijeron, chuta, parece que la estábamos embarrando. Y acá en Arica se requiere otra comisaría y se requiere otro retén, que fue un compromiso que asumió acá Rodrigo Delgado cuando vino, y que después ratificó también Monsalves cuando vino en unas primeras visitas de hacer esta comisaría, que por lo menos cambiar la estructura a una estructura mucho más real de proteger la frontera. ¿Y por qué nunca se hizo eso antes? ¿Por qué siempre se vio Arica como que prácticamente la ciudad o la municipalidad tenía que resguardar al país? Es rara esa política pública, ¿no? Es rara y es absurda. Ahora eso es como una suerte de una condena que sufren las ciudades extremas en América Latina. Porque si yo te pregunto,
Primero, las ciudades de frontera en América Latina sufren pobreza, el centralismo es extremo, nosotros no tenemos, si queremos ir a un médico, al oncólogo, acá en Arica tienen que ir a Antofagasta, y Antofagasta es viajar un bus toda la noche. Como no tenemos conectividad aérea, si alguien se quiere ir en avión, tiene que viajar en avión a Santiago, y de Santiago devolverse a Antofagasta. Entonces tú ves un abandono permanente del Estado hacia las regiones fronteras. Por eso que repetimos permanentemente que Arica también es Chile, y no es por un cliché, sino que es algo que nos duele permanentemente. Y eso pasa en varias ciudades latinoamericanas o en la América Latina generalmente. Pero si te pregunto, San Diego, que es una ciudad fronteriza de Estados Unidos, ¿sufre esto mismo? No sufre lo mismo. Si vamos al estado de Texas, que también es un estado fronterizo, ¿sufre lo mismo? No sufre lo mismo. Vamos a mirar lo que pasa en Europa, miremos lo que pasa en Canadá con sus territorios fronterizos. Tienen una mirada y una política distinta de entender las fronteras vivas. Y en un momento en Arica se intentó hacer esto, se intentó con el gobierno de Ibáñez, cuando Arica tuvo un puerto libre, tuvo una junta de adelanto, porque se entiende que la soberanía no basta solamente con proteger un límite fronterizo, sino que fortalecer un territorio. Íbamos muy bien Arica con un desarrollo muy grande, pero bueno, lamentablemente llegó la dictadura, se acabó este proceso, tenemos una constitución nueva que es muy centralista, que impide hacer este tipo de procesos de fortalecimiento de las fronteras. Entonces había un tema estructural del Estado, estructural que se basa desde la Constitución en adelante, y segundo, desde las faltas de voluntades en un país donde hemos tenido permanentemente gobiernos y políticos que están centrados en lo que ocurre en Santiago, olvidándose de lo que ocurre en las fronteras, olvidándose de la puerta de la casa. Y como descuidaron la puerta de la casa, entró Pedro, Juan y Diego, y entre Pedro, Juan y Diego también se metieron bandas criminales, se metieron el crimen organizado que hoy día está asolando a nuestra ciudad, que se llama Tren de Aragua, que se llama Los Gallegos, y ya no son los care completos como conocíamos antes las bandas que uno miraba en la televisión. Hoy día estamos hablando de bandas que tienen un actuar totalmente distinto y que ingresaron a nuestro territorio. ¿Por qué? Por este abandono permanente del Estado en todos sus poderes. Sí, es que también es bien extraño porque hay una distribución de recursos, por eso le hablo de políticas públicas. O sea, en el fondo hay una distribución de recursos que tiene inflado finalmente el volumen de plata que le entrega a Arica, porque es una plata que se le entrega a una ciudad fronteriza para no cumplir funciones dentro de la ciudad, sino que para cumplir funciones de frontera. Entonces, tanto en el ámbito de los carabineros, me imagino que en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, ustedes tienen completamente menoscabados sus recursos porque están siempre cumpliendo una función de país finalmente y no de ciudad. Así es, y me falta un dato adicional. En Arica se cumplen la mayoría de los tratados internacionales que Chile firmó con Bolivia, que Chile firmó con Perú. Entonces tiene una ruta 11CH que se tiene que estar permanentemente asfaltando, que se tiene que estar permanentemente operativa para cumplir con el tratado con Bolivia, y muchas veces se hacía con fondos del gobierno regional, que es un absurdo porque eso no es para los fondos, son para la región, no es para cumplir un tratado que firma Chile, o con fondos sectoriales que están llegando hoy día, pero llegan como si fueran fondos para la región, y no son fondos para la región, son fondos para el Estado de Chile para cumplir un tratado que pasa en nuestra región, pero en el fondo que es respuesta hacia cumplimientos del Estado y no de la región de Arica y Parinacota. Y otro elemento que también es súper, que también yo lo he denunciado permanentemente, es que yo soy el alcalde de Arica, y en Arica, territorialmente, la parte urbana es el 1% de la región de Arica-Parinacota. Y en este 1% vive el 99% de los habitantes de la región de Arica-Parinacota. Tienes el altiplano, donde tienes reservas de agua, tienes reservas de la biosfera, en un abandono permanente, donde corremos el riesgo de perder el control de eso. Y cuando yo digo de perder el control, no es que nos vaya a invadir Bolivia, no es que nos vaya a invadir Perú. Yo creo que es algo peor, que pueda ser controlado por las mafias, que pueda ser controlado por el crimen organizado, tal cual como está pasando lamentablemente hoy día en Colchane, donde a mí no me van a decir que esa frontera está en manos del Estado. Esa frontera de la zona de Colchane está en manos de los traficantes de personas. Y eso es lo que tenemos que atacar, y yo espero que no pase en territorios como los nuestros, donde empecemos a perder nuestro territorio porque empiezan a quedar en manos de bandas criminales. ¿Por qué? Por una simple razón, porque no hay ninguna vocación de querer proteger territorios como el nuestro, que no es solamente por la distancia, porque estamos lejos, sino que es porque somos fronterizos. Esta es una región que limita con Perú, es una región que limita con Bolivia, y que hoy día se ve enfrentada a esta presión migratoria permanente
que explota, te diría exactamente, el momento de la explosión máxima que tuvimos fue en julio del 2020, cuando Perú finaliza con sus cuarentenas, ingresan muchas personas a nuestro territorio, y de ahí en adelante esto no ha parado, y después se desplazan hacia Colchane. Pero si nosotros hubiéramos tenido una política real de protección de la frontera, entendiendo un territorio fronterizo como Arica, entendiendo un territorio fronterizo como Colchane, además de las líneas que dividen ambos países o los límites fronterizos, esta situación se podría haber abordado de mejor manera. Quizá hubiéramos tenido la crisis igual, porque la crisis es del continente completo, pero no con este nivel de improvisación, y no permitiendo además que ingresaran estas bandas criminales que hoy día están asolando al norte de nuestro país. Yo lamento mucho lo que está pasando en la región de Tarapacá, espero que no lleguemos a eso, y por eso yo también coincido con lo que dicen muchos vecinos. Acá tenemos que salir a golpear la mesa permanentemente, pero pedir que todos los poderes del Estado tengan una perspectiva de urgencia y sobre todo una perspectiva de trabajo en regiones como las nuestras, con las particularidades que tiene una región fronteriza como es la región de Arica y Parinacota. Nos escribe el Ministerio del Interior con respecto a la nota, lo que estábamos viendo, lo que estamos hablando en general, pero en particular lo de Estación Central. Dice, el Ministerio del Interior, respecto a la fiscalización de buses con migrantes en Estación Central, dice lo siguiente, comillas: hay una cuña donde el vocero de la PDI dice que la pega ahora es del Ministerio, que ellos ya hicieron su parte. Siendo las 10:30, la PDI aún no informa los detalles al Ministerio. Por ende, no tenemos los antecedentes para evaluar próximos pasos y activar el rol del Servicio de Migraciones. No nos han notificado la denuncia desde PDI. Esta es la figura, que nos notifiquen la denuncia. O sea, el Ministerio del Interior le manda a decir por la tele, por este matinal, a la PDI, que por favor, siendo las 10:30, les manden, ¿no es cierto?, la notificación. No nos han notificado la denuncia desde la PDI, ¿eh? Estamos súper bien. Eso es lo que está pasando, ¿eh? Desde el Ministerio del Interior dice que la PDI los llama a hacer su parte, pero no pueden hacer su parte si la PDI no le envía la información. Eso está pasando acá y nosotros cumplimos, ¿eh? Ojalá no escriba la PDI, a lo mejor ya mandó y no ha llegado. Julio César, oye, perdón que interrumpa, pero me parece vergonzoso lo que estabas leyendo, que se manden mensajes por los medios de comunicación, cuando es lo que te decía inicialmente. Tenemos criminales que se organizan y tenemos un Estado que no es capaz de organizarse. En situaciones tan básicas como esta. Nosotros en Arica, como somos tan pequeños, estamos tan solos, estamos tan aislados y nos rascamos tanto con nuestras propias uñas, es que, por lo menos, si tengo que valorar cosas buenas de toda esta crisis, es que tú ves que hay una organización buena, en cierto modo, de respuesta entre la Fiscalía y entre la PDI y también otros actores como la delegación presidencial, como el gobierno regional y nosotros como municipio, para ponernos a trabajar en conjunto para poder atacar este crimen organizado. Y hemos visto el resultado. El año pasado, en junio, se desbarató parte de la banda de los gallegos, por lo menos en la cabeza, que eran del Tren de Aragua. Se siguieron haciendo una serie de operaciones y hace un par de semanas volvió a ocurrir lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una coordinación entre los servicios públicos, y es lo que necesitamos, es lo urgente. Pero si a nivel central no tenemos este tipo de coordinaciones, que te escuché y mientras leía eso me dolía la guata, me daba risa, me daba vergüenza, me puse hasta como un poco colorado, porque no puede ser que nos estemos mandando mensajes por los medios de comunicación, y segundo, ¿dónde está esta coordinación urgente? Hoy día estamos viviendo una emergencia. Cuando hay un terremoto, cuando hay un aluvión, cuando hay lluvias, el Estado responde en una emergencia rápida. Hoy día lo que estamos viviendo es una emergencia delictual. Primero es una emergencia migratoria, humanitaria, frente a lo que está viviendo, ¿cierto?, el continente, que está afectando a nuestro país. Y segundo, a raíz de toda esta situación y del mal manejo que existió por años, nos encontramos hoy día ante una emergencia delictual, producto especialmente del ingreso de estas bandas criminales a nuestro territorio. Nos quedamos focalizados muchas veces con la imagen del migrante en la calle, y nos olvidamos de que arriba de esto hay traficantes de personas que se mueven por un lado para otro, que se van a disputar el territorio y que hoy día se están matando, porque en el caso de Arica la mayoría de estos 40 crímenes, la mayoría tiene que ver especialmente con disputa de territorio, con ajustes de cuentas. Pero ¿qué pasa? Nos focalizamos en esto y tenemos finalmente un Estado en su conjunto que están a veces
más preocupado de una cuña, lo digo especialmente con el Parlamento, súper crítico yo hacia actitudes de muchos parlamentarios que se preocupan de la cuña, se ponen de acuerdo para censurar, se ponen de acuerdo para llegar disfrazados, para ir con una torta. Y por otro lado tenemos lo que estamos viendo ahora, esta descoordinación en el Poder Ejecutivo, que a mí realmente me sorprende lo que acabo de enterarme escuchando de ti leer esa información. Bueno, capaz que lo hayan llamado internamente, pero quisieron aclarar por la tele que seguramente se molestaron donde ahí la Policía de Investigación decía ahora que era el rol del Ministerio del Interior seguir adelante con los trámites de los casos, siendo que a esta hora de la mañana ellos todavía no tienen ninguna información, no le han traspasado la información a la PDI al Ministerio del Interior. ¿Cómo va lo del tren de Aragua, alcalde? Porque en algún momento hubo dirigencias ahí en el Cerro Chuño, conocimos de la banda de los gallegos y conocimos cómo actuaba el tren de Aragua ahí con la trata de mujeres, sobre todo el tema de la prostitución en el norte. ¿Cómo va eso? ¿Ha ido disminuyendo? ¿Cómo lo ve usted? Mira, después que se detuvo en el mes de junio eran las cabezas del tren de Aragua, hubo una baja en la criminalidad. Tuvimos un primer semestre que fue brutal, con la cantidad de homicidios en Arica. Sin embargo, en el mes de octubre empezamos nuevamente a tener homicidios que tenían el mismo patrón, que se empezaba a repetir, y tú perfectamente, sin ser experto en temas policiales, sin pertenecer a la Fiscalía o a la PDI, uno podía intuir, y especialmente yo como alcalde lo dije, acá nuevamente se está articulando estas bandas y nuevamente nos vamos a enfrentar a esta situación. Lo bueno alcalde, es que... Alcalde, deme solo un segundo porque vamos a terminar de conversar con usted este tema que nos interesa de estas bandas criminales organizadas. Estamos con el alcalde de Arica, Gerardo Espínola. Estamos conversando precisamente del tren de Aragua, de los gallegos, de las bandas criminales organizadas. Se habían disminuido desde que habíamos visto, ¿no es cierto?, el operativo que hubo hace unos meses atrás en el Cerro Chuño. Alcalde, ahí nos fuimos a comerciales, a ver si nos puede exponer. Claro, para hacer el resumen, es cierto que después de un primer semestre y de años anteriores, porque esto del crimen organizado no es que partió ahora este año, sino que estamos hablando de por lo menos unos 2-3 años atrás de que se empezó a ver esta situación. Lo que ocurrió que en el mes de junio, cuando se desbarata finalmente a las cabecillas de esta banda, se baja la criminalidad, pero especialmente asociada a homicidios. Sin embargo, en el mes de octubre nuevamente nos encontramos con homicidios que tienen las mismas características que hacen presumir que nos encontramos frente a la articulación de estas bandas. Y lo bueno que en este trabajo coordinado que existe acá en Arica tenemos una fiscalía bastante robusta en este sentido, con recursos que son especialmente del gobierno regional y con recursos que también vienen de la delegación presidencial. Se ha logrado fortalecer la fiscalía, especialmente con un foco en el crimen organizado. Y se desbarató hace, yo diría, unas 2 semanas que de hecho tuvo el fiscal nacional acá en Arica. Nuevamente se detuvo a otro grupo de personas también vinculadas a esta banda criminal. Estamos hablando más o menos, deben ir cerca de unas 50 personas detenidas, porque además no solamente son los operativos que se hacen en el sector de Cerro Chuño, que para que la gente entienda, Cerro Chuño es un sector de Arica que se construyeron hace muchos años, unas 3 décadas atrás, casas sobre terrenos contaminados con polimetales. Después la gente se empezó a enfermar, se empezó a morir, y frente a eso hubo todo un proceso de desalojo y se hizo todo mal, se desalojó mal, las casas quedaron abandonadas, después se las tomaron, y en esta toma ha ido así como moviéndose este tipo de personas que tienen ese lugar, y llegaron estas bandas a apoderarse de sectores de Cerro Chuño, que cuando fue este primer operativo que se detuvo a harta gente, se encontró un cuerpo enterrado en ese sector, y se encontraron también casas de tortura, especialmente de tortura y de extorsión, a lo que tú bien decías al principio, al comercio sexual. Acá toman a mujeres y le piden que le paguen una cuota por poder trabajar, y también empiezan a tomarse algunos almacenes y negocios alrededor. Durante lo que pasó el año pasado empezamos a encontrarnos también con llamadas telefónicas que le hacían a las personas, amenazándolas que la iban a matar. Dentro de esas personas que fueron llamadas y amenazadas tuve yo también, que recibí una llamada de estas personas que me amenazaron, que me iban a partir la cara, que si no les pasaba plata. Y se la denuncia todo como corresponde a la PDI, eso está en investigación, pero por supuesto que cuando tú recibes una llamada como esa
Yo en lo personal quedé súper tiritón, quedé muy asustado, sin embargo eso no me va a impedir seguir haciendo mi trabajo y seguir saliendo a la calle. Pero ¿qué esperas también de una familia que tiene un almacén que la llaman y la amenazan? Entonces, hoy día lo que vemos es que frente a esta llegada de este crimen organizado, empiezan a pasar este tipo de cosas, pero lo bueno, a mí no me deja tranquilo hoy día de que con estos operativos y con esta detención de estos criminales se acabó el crimen organizado en nuestra ciudad. No, pero lo que sí me deja con esperanza es que por lo menos estamos yendo por el camino correcto, que se está persiguiendo a estos sujetos, que para que esto sea mucho mejor hay que invertir más recursos. Necesitamos además que el poder legislativo actúe con mayor rapidez para que las condenas sean mucho más altas, para que no pase lo que pasó en un momento cuando Gendarmería dice: yo necesito trasladar a estos sujetos que están en Arica, trasladarlos a otras cárceles. Sin embargo, el Poder Judicial se opuso a este traslado, pero no porque haya sido una acción antojadiza del Poder Judicial, sino que porque la legislación no está acorde a la realidad del crimen organizado que está hoy día afectando nuestra ciudad y que no solamente opera en las calles, sino que también opera dentro de las cárceles. Por eso que cuando yo digo que el legislativo no está actuando con la rapidez que se debiera, y se pierden tiempo muchas veces en hacer performance que en hacer legislación como corresponde, pasan situaciones como esta, que los tienen concentrados todos en una misma cárcel o en algunas cárceles del país y desde ahí comienzan a operar. De hecho, el último operativo, previo al operativo que se hizo en Cerro Chuño, se hizo además allanamiento en 4 cárceles del país: Rancagua, La Serena, Arica y una cuarta que no recuerdo en este momento, para poder también llegar a lo que se pudo detener un grupo de personas. Entonces, el crimen organizado actúa en la impunidad en los territorios, Arica o en general hasta Santiago también tenemos casos de detenidos por estas bandas, y actúa también desde las cárceles producto de una legislación bastante flexible o no acorde a la realidad que hoy día nuestro país está sufriendo. Claro, además la autoridad tiene que saber que a estas bandas les acomoda incluso estar en la cárcel. Nunca ha sido un problema para ellos operar desde las cárceles. Ese es su modo de actuar, sobre todo la del Tren de Aragua. Alcalde, le enviamos un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Julio César, y solamente lo último para algo bueno también de Arica, porque no solamente es malo, nosotros tenemos este fin de semana un carnaval, que es el carnaval más grande de Chile, el carnaval más bonito, de hecho, el más grande del Pacífico Sudamericano, uno de los más grandes de América Latina. Son 16.000 personas que están bailando viernes, sábado y domingo. Y vamos a estar con todas las medidas de seguridad. De hecho, vienen más carabineros a proteger también el carnaval, y yo invito a la población a que venga a Arica. Hemos hablado puras cosas malas, pero también hay cosas buenas de nuestra ciudad y que se manifiestan a través de este carnaval, que es un carnaval además de integración latinoamericana entre Chile, Perú y Bolivia, en una de las fiestas más hermosas, y quizás el resto de Chile no las conoce. ¿Por qué? Por el mismo problema de fondo que tenemos permanentemente, que es este centralismo extremo, que se olvida también de mostrar las cosas ricas de territorios del norte como es Arica. Muchas gracias, alcalde. Bueno, la idea de entregarles también pantalla por harto rato, alcalde, es porque ese abandono no se manifieste también en los medios de comunicación, pues, para que se sientan acogidos, para que la gente del norte se sienta acogida, se sienta visibilizada. También hemos tratado de extender este bloque para poder hablar del norte de nuestro país.